Muy bien, ¿cómo estás? Espero que la sesión de anatomía muscular haya sido fructífera. El día de hoy vamos a desarrollar unos esquemas muy básicos acerca de la biomecánica. Reitero, el propósito de estas clases es mucho conocimiento o muchos términos, pero sí te sugiero que no te quedes solamente con lo que aportamos en este video, que en estos 20 a 30 minutos realmente es muy poco. Sin embargo, pretendemos darte una serie de conceptos que aplicados a tu día del entrenamiento, al análisis, a la planeación de tu entrenamiento, o en su efecto, como cultura deportiva general, te brinde más dudas, más expectativas, que eso es lo que pretendemos generar. Recuerda que la ciencia del deporte es lo que le va a dar veracidad a cada uno de tus entrenamientos. Entonces, ya aquí queremos romper con el clásico entrenador empírico, en donde aquí en la Escuela de Entrenadores Deportivos, en EDEN, pretendemos tener un sustento científico, real, veraz, pero sobre todo que esté actualizado y que esté fundamentado, porque en muchas ocasiones vemos conceptos quizá de los 70s, de los 80s, 90s, y algo muy interesante, en población latina, en población americana, en población mexicana, que casi no hay estudios. Esperemos que a lo mejor esto te dé la iniciativa a ti de generar un proceso de investigación, indagación de cultura deportiva en México. La antropometría, o sea, cómo nuestro cuerpo tiene determinadas capacidades, determinadas longitudes, tipología, es muy característica. Y cada deporte, dependiendo de su expertise deportiva, dependiendo de las demandas, pues obviamente tiende a generar necesidades. Para ello es importante entonces conocer la biomecánica. Como definición está bastante amplia, bastante sencilla entender biomecánica. Bueno, bio de organismos vivos y mecánica de toda la física aplicada, que puedes tener conocimientos básicos y que podríamos saber si las leyes físicas pueden ocurrir en los huesos, en los músculos, tendones. Entendemos entonces como conceptos tan básicos que la biomecánica es ese análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. Aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque esta definición es muy concreta. Sin embargo, requiere conocimientos previos de anatomía, de histología, ¿por qué no?, de biofísica, inclusive de química, para entender el por qué la tan conocida tercera ley de Newton, a toda acción en una reacción en dirección yuxtapuesta y en forma colineal a la misma intensidad, cómo lo reciben tus tejidos. Inclusive, cada paso que tú das, la superficie donde tú te estés desplazando, está regresando una fuerza de forma yuxtapuesta colineal hacia todos tus órganos, tejidos y tendones. ¿Recuerdas que habíamos hablado un poco en la clase de anatomía muscular acerca del índice plástico elástico, el índice resistivo? Que ya el término adecuado no sería elasticidad o los estiramientos, el término más pertinente sería acuñado como flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque los tejidos tienen una determinada propiedad. Habíamos mencionado que los músculos, conjuntamente con los huesos y los tendones, no están en un estado ni líquido ni sólido, ni tampoco gaseoso. Sin embargo, están en un estado plasmoide y curiosamente el plasma es un estado, digamos, intermedio, principalmente en la parte sólida y líquida. Pero para ello, la biomecánica me ayuda a entender cómo todas y cada una de las leyes de la física se llevan a cabo en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo, curiosamente, sorprende a el esquema de la física propia de los materiales. Hay un documental muy interesante, espero se pueda insertar más adelante. Puedes buscarlo, está en YouTube, en donde puedes poner y googlear o poner en la barra buscadora de YouTube El cuerpo humano al límite. Es un documental que ya tiene varios años, pero sigue teniendo una gran carga de conceptos bastante amables y bastante entendibles, puesto que ya se utilizan muchas imágenes para conocer. Ahí se menciona, por ejemplo, de la tecnología de hay un hueso, por ejemplo, en un laboratorio de fisiología donde están apretando un fémur con una maquinaria y entendiendo cuánta carga resistiva puede soportar un fémur y se observa que puede ser hasta de 1,5 toneladas. Imagínate. Y de repente el por qué a lo mejor con una simple caída se puede fracturar un fémur o cómo se descalifican. Bueno, conceptos como estos ya integrados los puedes ver en este documental, te lo sugiero bastante. Bien,
La otra parte de esta definición se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. Anteriormente te mencionaba que el proceso de locomoción, o sea, no solamente es trasladar el cuerpo de un punto A a un punto B. Tenemos que entender que la locomoción también infiere el proceso de la marcha, el proceso de la postura estática, postura dinámica, y para ello debemos entender una serie de conceptos muy amplios. Esta clase pretende darte esos principios para que vayamos conociendo hacia dónde se dirige el análisis del cuerpo humano. Como a muchos de los alumnos y colegas les puedo decir que la biomecánica es el abecedario para que tú vayas armando tus letras para poder leer tu cuerpo o el cuerpo de tus entrenos. Esto es fantástico, reitero, requiere de muchas horas de estudio y habrá muchos conceptos que quizá no nos queden claros. Te invito a que en los comentarios nos los dejes escritos para poder desarrollarlos al final. Dentro de la biomecánica vamos a encontrar una serie de conceptos como cinética, estudio de estas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y la cinemática, el estudio de los movimientos del cuerpo. Pero hay que saber también y tomar en cuenta que hay una fuerza que no nos podemos escapar, a menos de que no estemos en este planeta, que es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad ejerce una serie de condiciones muy interesantes acerca de la densidad de los cuerpos. Asimismo, primera, segunda y tercera ley de Newton son muy importantes que repasemos para entender qué pasa, por ejemplo, cuando hago un mal ejercicio. O vamos a cambiar el nombre. No es que se haga un mal ejercicio, porque el ejercicio preferentemente es para generar un bien, una mala técnica. Y esa técnica infiere conocer los conocimientos tanto cinéticos, de cómo se están sucediendo estas fuerzas sobre el cuerpo humano, y de primera instancia es la fuerza de gravedad, y la cinemática. El cómo, por ejemplo, la fuerza resistiva de los tendones, los músculos, qué tipo de contracción se está sucediendo en ese momento en un grupo de músculos agonistas, antagonistas, etc. Y esto poder entender. El poder visualizar una postura, si está una postura alterada, o como algunos deportes, por ejemplo, como en el canotaje, como el tenis, como el lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, pueden estar modificando todas las leyes del cuerpo humano y aún así se pueden potencializar esas capacidades condicionales y coordinativas. Bien, hay cosas muy importantes que necesito entender para poder hablar de biomecánica, pero sobre todo para poder estudiar, que son componentes tan importantes como el movimiento. Y para ello también, como a muchos alumnos en las licenciaturas que manejamos, se les deja estudiar, por ejemplo, del movimiento de la fuerza, la fórmula física y poder entender cada uno de los componentes que la conforman, porque será la única forma de entender cómo un músculo puede crecer, cómo un músculo se puede lesionar, cómo un músculo se puede rehabilitar incluso, pero también cómo un músculo en un estado digamos, alterado por alguna sustancia exógena, cómo puede ser dañada. Y también, por ejemplo, el por qué los músculos, al desarrollar una serie de funciones metabólicas tan importantes, pueden desnutrir una estructura fisiológica como alguna estructura ósea, cómo pueden demineralizar, etc. Como puedes darte cuenta, el hecho de hablar de biomecánica no solamente son los aspectos físicos, como te mencionaba antes, tendremos que tener un conocimiento de fisiología muy preciso, de muchas horas de estudio, para que podamos entender el por qué un músculo se le denomina flexoelástico en dado caso, o alguna articulación más bien, podríamos mencionar. El por qué una articulación tiene un rango de movimiento específico. Bueno, pues habrá que entender. Algunos grupos de estudio de algunas cadenas de gimnasios que tuve la fortuna de pertenecer hace mucho tiempo, se mencionaba en uno de los cursos de Resistant Training System, en donde se mencionaba una máxima premisa: estructura dicta función. Cuando una estructura dicta una función, debo de entender el aspecto físico, químico, bioquímico y la interacción de ellos para poder entender el movimiento. ¿A qué quiero llegar con esta frase? Si yo quiero entrenar un día pierna o región femoral o región glúteo, debo entender todas esas capas que hay que entender desde nivel microcelular hasta macroestructural y cómo se coordinan para poder hacerlo más grande, para poder hacerlo más estético, para poder hacerlo más veloz, más fuerte, más resistente, o todas las anteriores.
Y entonces aquí es donde ya las ciencias del deporte ya no es ese entrenador empírico que solo veía rutinas y a su imaginario le daba a entender que con tal ejercicio podía desarrollar un músculo más grande, o con el uso y abuso de sustancias exógenas puedes generar un crecimiento. Tengo que entender todas las ciencias anteriores para saber esta palabra tan interesante que es el movimiento. Vamos a darle lectura rápida. Hace referencia al desplazamiento de un cuerpo o de un objeto a través del espacio y con la velocidad y aceleración que son componentes importantes del movimiento. Te mencionaba, la fuerza de gravedad ejerce una fuerza constante de atracción hacia el centro de la Tierra de todos nuestros cuerpos que coexisten en la Tierra. Para ello, necesitamos generar una velocidad y esa velocidad va a generar también una resistencia. Siempre está presente la tercera ley de Newton. Otro componente importante, fuerza. Cuando le dices a una persona, es que soy fuerte o es que quiero hacerme más fuerte, bueno, ¿cuál sería la fórmula? ¿Qué te parece si investigas? Y será una pregunta del cuestionario final a evaluar de cuál es la fórmula de fuerza. Aquí es algo muy importante. Hace referencia al empuje o la atracción que provocan una persona o que un objeto acelere o que reduzcan su velocidad o se detengan o cambien de dirección. Muchas ocasiones tomamos en cuenta la fuerza que produce un movimiento, pero también debo de entender las fuerzas que me van a frenar ese movimiento. A cada paso que tú das, tienes que acelerar, pero al mismo tiempo tienes que desacelerar. Inclusive cuando estás en estado de reposo, habrá un momento en el que tienes que generar una propulsión y un movimiento de retracción para que tu cuerpo no se vaya adelante. Pongamos un ejemplo. Si no estuviésemos en la Tierra, estuviéramos fuera de órbita, probablemente si tú generas un movimiento de aceleración, podrías constantemente estar acelerando, porque no hay ni un gas, no hay ninguna superficie que esté generando resistencia o fricción para que dejes de moverte. Esa es una de las leyes de Newton. Y la otra parte es, ningún cuerpo cambiará su estado o de reposo o de movimiento a menos de que una fuerza interfiera en su camino. ¿Sale? Entonces ya estamos hablando de la primera y segunda ley de Newton. Y estas pueden ser aceleración, desaceleración, inercia o reposo. Si dentro de una de las preguntas del cuestionario para evaluar yo te diría, ¿cuáles son las condicionantes y los componentes que producen fuerza? Podríamos partir del aspecto biológico, del aspecto físico, del aspecto bioquímico, porque también puedes tener a tus sarcómeros, tendones, huesos, ligamentos en condiciones perfectas, pero si no tienes el nutriente para proveer esa energía adecuada, entonces tendremos un problema y no podríamos producir un movimiento adecuado y por ende también una fuerza específica. ¿Sale? Nos explicamos el por qué es tan necesario entender todas las condiciones fisiológicas para poder entender el entrenamiento. Espero que esto te esté causando una interrogante y que con todo gusto nos expreses todas las funciones. Bien, tenemos un momentum o momento en donde se hace referencia al resultado de la masa y velocidad en el desplazamiento, que puede ser aceleración, desaceleración, contención, porque acuérdate que también tenemos energía cinética y energía potencial. La energía cinética es la que expresa movimiento generalmente y la energía potencial es la que estamos almacenando para producir probablemente un movimiento de disparo, de eyección, etc. Y otro punto importante para poder entender la biomecánica son las palancas. Una definición muy sencilla que podemos encontrar en muchos libros, a nivel bachiller quizá, que una palanca es una máquina simple. Cuando hacemos la comparativa de que nuestro cuerpo humano es una máquina, yo te diría más bien es un constructo, está orquestado de una serie de máquinas simples, complejas, coordinadas, etc. Pero bueno, tenemos este esquema donde palancas, que pueden ser nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras extremidades superiores e inferiores, la columna vertebral, pueden estar funcionando con un sinfín de palancas. Tenemos 3 tipos de palancas. Y para esto necesito que comprendamos, más adelante veremos unas diapositivas, en donde en las palancas se van a producir o tenemos que identificar una serie de componentes que sería el torque, el fulcro, el brazo de momento, el brazo de palanca, la fuerza y la resistencia. ¡Wow! Entonces dices,
¿Qué pasa cuando estoy analizando, por ejemplo, una contracción de brazos? Una flexión de antebrazo sobre brazo, que en este caso es donde generalmente vamos a decir, vamos a hacer bíceps, vamos a hacer brazo. Bien, ¿dónde está el torque? ¿Dónde está el fulcro? ¿Dónde está el brazo de momento? A mayor brazo de momento, mayor torque, menor torque. ¿Qué es el torque? Y entonces todos estos términos tenemos que ir defragmentándolos y analizándolos de modo tal que sepas que es muy interesante saber que la biomecánica es componente predominante para entender el movimiento del cuerpo humano. Y la otra parte que me encanta trabajar es el equilibrio, o por lo menos el balance. Y esto hace referencia a una estabilidad, a un principio importante del equilibrio, que es esa alineación del centro de gravedad del cuerpo sobre la base de apoyo o base de sustentación. También tendríamos que diferenciar un término que es centro de masa y centro de gravedad. El centro de masa es muy sencillo. Cualquier cuerpo o todo tu cuerpo va a tener una simetría, una densidad, un diámetro y va a ocupar un cuerpo, va a ocupar un volumen y una masa en el espacio. Entonces, simétricamente donde convergen todos los puntos, todas las fuerzas, tomando como eje de referencia el centro gravedad, la línea de gravedad, ahí va a converger tu centro de masa. Ese no se va a mover. Y este se confunde en muchas ocasiones con centro de gravedad. Ahorita hago la diferencia. Entonces, el centro de masa, reitero, es donde convergen, donde se juntan todas las líneas de fuerza y todos los puntos de simetría de esa masa que converge en el cuerpo. Y entonces, algunos libros de anatomía puedes entender que lo sitúan entre la región lumbar, pero a nivel axial solamente. O sea, en un solo plano, en un plano longitudinal, entre la lumbar 4, 5, inclusive hay personas que pueden desplazarlo hasta el nivel sacro. ¿Pero de qué depende? De su perímetro, de su diámetro, estatura, densidad, etc. Pero convencionalmente en un modelo anatómico podemos entender esa parte. Y bueno, también es que en ese centro de masa la gravedad va a estar ejerciendo una fuerza constante y ese centro de gravedad sí se puede desplazar. Imagínate que va caminando un sujeto y entonces ese sujeto, si yo lo hubiera podido seguir en el espacio, seguramente habrá hecho una curva en cuanto a su línea. Bueno, su centro de masa no cambió, sin embargo, su centro de gravedad sí se modificó. Pongamos un ejemplo, ¿por qué la Torre de Pisa no se cae? Bueno, porque su centro de masa permanece estable, pero el centro de gravedad sí queda extrapolado un tanto de su masa, de esa estructura. ¿Vale? Bien, entonces tener un equilibrio es muy importante para la práctica de muchos deportes. Este punto es muy importante desde el esquema de la salud osteoarticular. ¿Qué pasa con esto? Si yo estoy generando movimiento en mi propio cuerpo a nivel intrínseco, o sea, dentro de mi propio cuerpo, tendones, músculos, aponeurosis, fascias, ya te había dicho que las fascias tienen un papel muy importante en el movimiento, habrá que mencionar que esos puntos de equilibrio, esas palancas que puedo identificar, tendrán un desajuste si es que yo estoy utilizando o un peso de más o una aceleración, desaceleración grave, de modo tal que mi articulación resulte afectada en vez de que esté generando un beneficio. Entonces, todos estos puntos de análisis tengo que tomar en cuenta. Otro concepto muy importante es el de interiorizar y cómo se puede entender que una articulación hace referencia a que sí, una articulación la van a conformar uno o dos más huesos, sí, pero también los elementos que las adosan, los elementos que las juntan, los elementos que las envuelven son sobremanera importantes también para la estabilidad biomecánica. Y para ello también es muy sencillo entender, así como los tres tipos de palancas que existen en el cuerpo humano de primero, segundo y tercer grado. Ahorita quiero aventurarme a tener unas diapositivas para poder utilizar estos ejemplos de las primeras palancas y también entender que, como te mencionaba, estructura dicta función. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una articulación que no está hecha para movimientos de lateralización o de flexibilidad, de flexión lateral, perdón, o de rotaciones muy exacerbadas, como es el caso de la columna vertebral,
Pues indudablemente ese movimiento no va a respetar las condiciones biofísicas de esa articulación. Para esto hay unos libros muy interesantes que se denominan Fisiología Articular de Capagni. Esa fisiología articular de Capagni nos muestra el cómo todas las articulaciones tienen un cierto grado de movimiento, pero hay que tener ese movimiento. Dentro de la kinesiología y biomecánica existen movimientos lineales, movimientos angulares, que todo va en función de conocer los tipos de articulaciones. En concreto son 3: articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. Las inmóviles las vamos a encontrar predominantemente en huesos como de la bóveda craneal, en el hueso coxal, que a lo largo de la maduración del cuerpo se fusionan. Las semimóviles predominantemente son cartilaginosas y van a tener un disco de cartílago, fibrocartílago, que van a proveer movimientos de desplazamiento de compresión. Tal es el caso de la porción esternocostal, que le permiten a tus costillas generar un movimiento para el movimiento de insuflación, o sea, llenar tu caja torácica de aire, ventilar, o como la sínfisis del pubis, que gracias a ese pequeño disco que está en movimiento constante, te permite tener en los coxales un movimiento de desplazamiento para que puedas desplazarte en la marcha. Y las articulaciones de libre movimiento, que pueden ser sinoviales, diartrósicas y un sinfín de clasificaciones en silla de montar, cóncavas, etc. Hay un sinfín de clasificaciones. Reitero, la biomecánica es muy amplia. En estos minutos estamos dándote las primeras aproximaciones de primera instancia para que todo ese conocimiento quede integrado al ejercicio. Bien. Por ejemplo, hablemos un poco acerca de las articulaciones sinoviales que nos van a permitir, y son las articulaciones que van a proveer libre movimiento en 1 o 2 ejes. Pero de repente, como te mencionaba, hay estructuras que no están diseñadas para ese movimiento, como te mencionaba. Hay algunos ejercicios que hoy en día se siguen trabajando, por ejemplo, en calistenia, en donde muchos fines de semana podrías ver a corredores haciendo calistenia o ejercicio de entrenamiento, generando a las rodillas con movimientos circulares, pero la estructura de esa rodilla en realidad no está diseñada para el movimiento que pretenden darle unos movimientos de torsión. No está respetando los tejidos. Se están generando microtraumatismos, se están generando torques impresionantes que más adelante tendremos cursos especializados para entender esa biomecánica. Y bueno, conocer que los componentes de una articulación, en específico sinoviales, no solamente es una bolsa o bursa, como se le conoce, que almacena líquido sinovial, sino que hay ligamentos internos, ligamentos externos. En el caso de la rodilla tenemos 6 ligamentos que van a darles estabilidad y los ligamentos no se estiran. Tienen un índice elástico plástico muy reducido. Tienen un índice de deformidad muy bajo. O sea que se pueden deformar. Y es por ello que también podemos encontrarnos en gimnasios donde no hay gente capacitada y profesional, donde dicen, es que está estirando los ligamentos. De verdad corre, porque si están estirando los ligamentos, estás generando una transgresión a ese tejido. Y como te comento, en este documental que te sugiero que puedas observar, que se llama El cuerpo humano al límite, sobre todo el capítulo de la fuerza, podrás entender la dinámica ya un poco más aplicada de los ligamentos y tendones. Bien. Como te comentaba, pues hay mucho material que podemos estudiar y hacemos alusión a el principio de Arquímedes, en donde se mencionaba dadme un punto de apoyo y moverá el mundo. Entender los conceptos de palanca, que te comento que son palancas, que son máquinas simples. Te dejo la descripción de la palanca de primer grado, que es muy sencillo. Aquí puedes encontrar en donde el fulcrum, que es el punto donde se sucede el torque. El fulcrum es el punto o el eje donde se va a dar el eje rotacional. Y ahí se va a generar un torque. O sea, es donde todas las fuerzas, tanto de la resistencia como de la potencia, van a generar a través de un brazo de palanca la transmisión y la transducción de la fuerza. Aquí podemos ver rápidamente un ejemplo de la palanca de primer grado, palanca de segundo grado, en donde cambia, el fulcrum se encuentra a un extremo, la resistencia se encuentra en medio y la potencia al extremo. Me regreso a la palanca de primer grado. Algunos ejemplos.
Aquí podemos observar como el tríceps braquial, que se puede generar un fulcrum, que en este caso tendríamos que identificar a dónde se traslada una potencia y una resistencia. Entonces, si te fijas, el análisis biomecánico de la postura y sobre todo en postura estática, cuando podemos observar en los tres planos, pero sobre todo en una postura dinámica es muchísimo más complejo entender. Y bueno, la palanca de segundo grado, como podemos observar, que son máquinas tan simples como podemos entender una carretilla, remos, cascanueces, un exprimidor de limón, etcétera. Podemos ver que se modifican muchas condiciones. Y bueno, tercer grado, la palanca de tercer grado, que también hay muchas en el cuerpo humano, la fuerza aplicada es mayor que la obtenida y se lo utiliza cuando se requiere ampliar la velocidad transmitida a un objeto o a la distancia recorrida por él. Y pues tenemos muchísimos ejemplos, tales como pinzas depiladoras para arrancar una velocidad, alguna pinza de extracción y por ejemplo la articulación temporomandibular que generan un total fulcrum y un torque muy fuerte para poder hacer el proceso de la mordida. Bien, habrá que entender posteriormente un esquema y hay que repasar la planimetría, la terminología anatómica y sobre todo entender la posición anatómica que nos va a ayudar y nos va a brindar un esquema muy amplio para el conocimiento de la biomecánica. Bueno, pues hasta aquí quedamos con estos minutos de introducción a la biomecánica. Como te comento, son conceptos muy iniciales que pretendemos que vayan despertando, sobre todo más que nada un aprendizaje. Habrá muchos observadores y participantes de esta clase que podrán tener teorías, podrán tener conocimientos más avanzados o menos avanzados, pero el propósito es justamente aplicarlos, hacerlos pragmáticos al ejercicio, pero sobre todo prestarle la importancia que el cuerpo humano no solamente es la física per se, sino que hay un sistema biológico, hay un sistema celular, molecular, muy interesante para la producción del movimiento. Me despido, que tengas un excelente esquema de estudio y todas tus dudas, por favor, háznoslas llegar y con todo gusto generaremos el desarrollo de ese conocimiento. Muchas gracias, hasta entonces.